Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy la verdad es que haciendo de tripas corazón os voy a traer uno de los casos más espeluznantes y más inexplicables que han sucedido, ¿no? en lo que es el mundo. Y, y que bueno, la verdad es que hay cosas que por más vueltas que le das, pues no puedes terminar de comprender de ninguna manera. O sea, este es un caso terrible, terrible, ¿no? Lo siguiente, porque realmente no se puede entender cómo alguien es capaz de hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando concretamente de los asesinatos de la familia de Nantes. Concretamente este señor, por llamarlo de alguna manera, de gafas, que aparece aquí, es Xavier Dupont de Ligonnès. Y bueno, como sabéis, pues asesina a sangre fría a toda su familia, es decir, tanto a su mujer, que es la que vemos en la foto más pequeña, y a sus 4 hijos. O sea, una cosa, ya os digo, o sea, son estas cosas que pasan que por más vueltas que le das es inimaginable. Y concretamente este caso en Nantes en el año 2011 pues no deja de ser, vamos, sin ninguna duda, uno de los episodios criminales más enigmáticos y ya os digo, y terribles, ¿no? De lo que es la Francia contemporánea, que es aquí al lado. Entonces, estamos hablando de un crimen que combina lo que es un crimen intrafamiliar que además fue meticulosamente preparado. Aquí sí que hubo, digamos, una premeditación dolosa en todo momento. Luego, aparte, la desaparición del principal sospechoso y la persistencia de una serie de incertidumbres judiciales y mediáticas que han convertido el expediente de este caso en un objeto, desde luego, privilegiado de estudio para lo que es la criminología, la sociología del crimen, la narrativa judicial. O sea, es que aquí no estamos hablando únicamente de un suceso policial, sino de un fenómeno social que sin ninguna duda interpela a todo lo posible y habido y por haber, ¿no? Que interpela la noción de familia, de responsabilidad y desde luego de representación auténtica de lo que es el mal, pero el mal, pero vamos, en mayúsculas, o sea, entonces, bueno, vamos a intentar reconstruir los hechos como siempre con la mayor precisión posible y bueno, pues también interpretar un poco, bueno, pues los mismos a la luz de categorías criminológicas y sociológicas, pues no solamente describiendo lo ocurrido, sino, aunque esto es imposible realmente, intentar comprender cómo un crimen de esta naturaleza puede gestarse durante años en el seno de una familia aparentemente ordinaria y cómo la sociedad de alguna manera no reacciona ante un misterio que además permanece sin un cierre definitivo, porque ya os digo, es que este señor individuo malnacido, diablo, demonio, desgraciado, es que no sé, ya os digo, o sea, yo no puedo entender, hizo, ya os digo, es que una salvajada, y ya os digo, con esa intención que ahora veremos, esa premeditación, esa sangre fría, porque hay que tener mucha sangre fría para hacer algo así, yo ya os digo, supera mi entendimiento. Entonces, bueno, como siempre ya sabéis que a mí me gusta, bueno, pues introduciros un poco en lo que es el contexto social y familiar, siempre, ¿no? Creo que es importante. Entonces, bueno, comentaros que, bueno, a comienzo de la década de 2010, pues Nantes representa un modelo típico de ciudad francesa de tamaño medio, que tiene una vida urbana relativamente tranquila, una estructura social dominada por las clases medias y, digamos, una fuerte importancia concedida a la estabilidad residencial y profesional, lo cual no es poco a día de hoy, ¿no? Tener la posibilidad de vivir en una ciudad de este tipo.
Entonces, en este contexto, la familia Dupont-Ligonnès se insertaba en principio sin dificultades aparentes, vivían en un barrio discreto, los hijos, por supuesto, estaban escolarizados o en formación y no había nada, desde luego a primera vista, que pareciese distinguirlos de otros hogares de su entorno más inmediato. Entonces, desde el exterior, la familia ofrece una imagen, pues, de un núcleo estable que está correctamente integrado, y este tipo de normalidad visible es en muchos casos de violencia intrafamiliar extrema, un elemento fundamental, ¿no? Porque al final esto actúa como un velo que impide percibir los desequilibrios internos. Por eso digo que cosas que nadie se espera, que se le pasa a alguien por la cabeza para realizar algo así, porque esto ya es algo que va más allá de un trastorno psicótico, o sea, esa premeditación no responde a ningún tipo de... Es de auténtica psicopatía esto, o sea, entonces el vecindario, las instituciones escolares y en general el entorno social en ningún momento detectaron señales claras de alarma, lo que contribuyó a que la tragedia evidentemente se desarrollara además en un relativo aislamiento simbólico. O sea, ya veréis ahora cuando empecemos a narrar los hechos. Es increíble, increíble, pero vamos. Sin embargo, bueno, pues este contexto de aparente normalidad pues también estaba atravesado, digamos, por una presión social constante, parece ser, la necesidad de mantener un determinado nivel de vida, una imagen de respetabilidad y una coherencia, digamos, entre estatus social y recursos reales. Entonces, en las sociedades occidentales contemporáneas, este tipo de presión siempre se vive de manera explícita, pero puede convertirse en un factor silencioso de angustia y de desgaste psicológico. Estamos hablando del contexto, pero en ningún momento, ya os digo, de justificación, ni vamos, ni muchísimo menos. Entonces, en el caso de los Dupont, todo indica que existía una brecha creciente entre lo que es la imagen social mantenida y la realidad económica del hogar. Esta disonancia estructural, aunque invisible desde fuera, porque ya sabéis, las apariencias engañan y siempre aparentar pues a todo el mundo le gusta, de alguna manera, unos más que otros, y aunque era invisible, ya os digo, totalmente desde fuera, constituyó un elemento clave, al menos para comprender lo que es el crimen en el que se fue gestando el drama, no luego los hechos como tal, porque eso ya os digo que no hay manera de comprenderlo. Pero ya os digo, el contexto social en ningún momento excusa el crimen, ni muchísimo menos, pero contribuye un poco a entender cómo pudo permanecer oculto de alguna manera durante tanto tiempo ese proceso que llegó a conducir a los hechos que vamos a narrar aquí y que ya os digo, o sea, es que por más vueltas que le doy, sigo sin entenderlo. Entonces, bueno, también yo creo que es importante saber quién era esta familia, quiénes eran cada uno de sus miembros, y es bastante importante. Lo primero, la del psicópata como tal, ¿no? La de Xavier Dupont, que era el padre y el que llevó a cabo el no sé, el depravado crimen brutal, ¿no? Este individuo pues provenía de un entorno socialmente acomodado. Digamos que había sido educado pues, en un universo de referencias donde el éxito, el prestigio y lo que es una continuidad del estatus familiar pues ocupaban un lugar central, ¿vale? Entonces, bueno, desde joven parece ser que interiorizó la idea, digamos, de que su trayectoria debía corresponder a ese modelo, aunque su adultez se caracterizó por una sucesión de proyectos profesionales inestables o directamente fallidos, cosa que, bueno, que le pasa a mucha gente, tampoco, no sé. Entonces, bueno, a lo largo de los años parece ser que intentó diversas iniciativas empresariales que no lograron consolidarse. Cada nuevo fracaso no solo tenía consecuencias económicas, estamos hablando de una familia numerosa, ¿no? Son 4 hijos y, bueno, pues
digamos que hay consecuencias económicas, hay también consecuencias simbólicas. Esto, digamos, de alguna manera erosionaba progresivamente la imagen que este narcisista tenía de sí mismo y que deseaba proyectar a los demás, porque esto es narcisismo puro y duro, ¿no? Típico también mucho de los psicópatas. Entonces, digamos que esta acumulación de decepciones, bueno, pues digamos que de alguna manera contribuyen a crear un sentimiento persistente de desclasamiento, es decir, de dejar de pertenecer a determinada clase y de injusticia personal. O sea, el pensar que la vida está siendo injusta contigo. Bueno, disculpad, pero como siempre, basta que toques algo para que te salga ahí algo que, un mensajito o lo que sea y pum. Bueno, entonces, claro, parece ser que los testimonios de quienes lo conocieron describen a un hombre pues capaz de mostrarse cordial, incluso convincente, pero también reservado y poco dispuesto a hablar de sus dificultades reales, como buen narcisista y psicópata que era. Y esta tendencia al ocultamiento y a la construcción, digamos, de un relato más favorable de su situación parece haber sido un rasgo constante dentro de su personalidad adulta. Esto hace que con el paso del tiempo la distancia entre su autoimagen y su situación concreta se volviese, claro, se volviese, especialmente para él, cada vez más difícil de sostener. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de tensión prolongada puede favorecer mecanismos de negación, de racionalización extrema o de huida hacia adelante, pero sin ninguna duda la vida de este señor debe leerse como una simple sucesión de fracasos. O sea, no debe leerse como una simple sucesión de fracasos, sino como la historia de una identidad que se va volviendo progresivamente frágil y dependiente de una ficción social cada vez más costosa de mantener. O sea, ya me dirás tú qué motivaciones tiene la gente para llevar a cabo semejantes atrocidades, ¿no? O sea, el mantener una imagen, en fin, yo ya os digo. En fin, bueno, respecto a la familia y su vida cotidiana, porque me gustaría que conociéramos un poquito también a los miembros de la familia. Entonces, tenemos pues Agnes y los hijos, ¿no? Que son todos los que vemos aquí, a excepción del psicópata susodicho, pues llevaban una existencia organizada, como os comento, pues en torno a la escuela, los estudios, o sea, es decir, lo propio de un hogar de clase media, ¿no? Las típicas rutinas y demás. Las descripciones que narraremos a continuación posteriores coinciden en señalar la ausencia de violencia visible o de conflictos públicos graves, porque desde el exterior, como os comento, es que la familia parecía funcionar según un modelo relativamente clásico y estable. Pero claro, esta normalidad cotidiana, sin embargo, no implica necesariamente una armonía profunda. Lo hemos visto en innumerables casos. En muchos contextos familiares, las tensiones más fuertes no se expresan en forma de enfrentamientos abiertos. O sea, no tiene por qué haber una violencia física, ni gritos, ni... No, sino a través de silencios, de evitaciones, intentar evitar hablar de ciertas cosas y demás, y de una distribución desigual de las cargas emocionales y materiales, ¿no? Entonces, claro, parece ser que en este caso todo indica que el peso de las dificultades económicas y del fracaso profesional, cosa con la que no estoy nada de acuerdo, recaía en gran medida sobre saber, hombre, lo del tema de las dificultades económicas, pues es que aquí no lo ha pasado, es decir, mmm, es cuestión también de asumir que no te puedes permitir cierto nivel de vida y sobre todo, bueno, pues oye, había ya algún chaval mayorcito, estaba la mujer y demás, que en un momento dado, si se tiene que echar una mano y trabajar unas orillas para ayudar a la economía, pues se hace, pero vamos, que igualmente, o sea, esto era, ya os digo, pura apariencia narcisista. Entonces, claro, pues decimos que en gran medida recaía sobre saber,
sin ser realmente compartido o elaborado dentro del grupo familiar. Es decir, que de alguna manera la mujer y los hijos desconocían, ¿no?, hasta cierto punto dónde llegaba la inquietud de este individuo. Entonces, la vida diaria se desarrollaba en una especie de equilibrio precario, en donde las instituciones, tanto lo que es la escuela, la administración, el entorno social, pues seguían recibiendo la imagen de una familia funcional, mientras que en el interior del hogar, como os comento, es que se acumulaban problemas que no encontraban un espacio claro de expresión, porque parece ser que en lugar de hablar las cosas como haría cualquier persona que no fuese una psicópata y demás, y narcisista y demás, pues mm, al final el tío se empezó a comer la olla, la olla, la olla, la olla, la olla, hasta que llegó un momento que como siempre pasa, no sé por qué motivo, toman las peores decisiones, las decisiones más trágicas, más brutales, ¿no?, a las que puede llegar una persona, o sea, y de esta manera. Entonces, desde una perspectiva sociológica, este punto resulta fundamental. O sea, muchas tragedias intrafamiliares no surgen de un caos visible, sino de una normalidad rígida, mantenida a costa de una fuerte represión de los conflictos, que es el problema. Siempre lo de hablar y lo de comentar las cosas es fundamental. Entonces, la familia, concebida como espacio de protección, se transforma así, pues, en un lugar de encierro simbólico, donde la imposibilidad de decir que la imposibilidad porque tú quieres, ¿no?, o de cambiar, prepara silenciosamente el terreno para una ruptura radical. Coño, pues sepárate, divórciate, o sea, no sé. Hay 20.000 opciones, ¿no? Creo yo, vamos. O sea, no es que creas que estoy convencida, o sea, básicamente. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, antes de empezar lo que es con la narrativa concretamente dicha, eh, bueno, pues el rol que tenía un poco cada uno dentro de la familia y quiénes eran estas personas, porque creo que es fundamental. O sea, eran personas y hay que tratarlas como tal. Entonces, por una parte ya hemos hablado un poco del padre, que era, pues, tenía el rol de patriarca de la familia. Ya os digo que era un empresario con negocios fallidos y además unas deudas importantes. Por supuesto, es el principal sospechoso, no, es que fue él, de haber asesinado a su esposa e hijos, concretamente en abril de 2011. Y es que además el tío, después de esto, desaparece, y es que nunca ha sido encontrado, cuando hay una orden internacional de captura vigente. Yo, yo personalmente pienso, pero no lo sé, ojalá, pero que se hubiese podido quitar la vida en un momento determinado, pero la gente que está narcisista y tan psicópata, lamentablemente no suele hacer esto. Y claro, provenía de una familia, ya os digo, aristocrática, con raíces históricas, tenía título de conde, aunque vivía, ya os digo, con esas preocupaciones económicas en todo lo que fue a partir del año 2000, ¿no? Todo lo que fue la década previa al crimen. Por otra parte, tenemos la figura de la madre, ¿no?, de Agnes Dupont, que ejercía el rol, evidentemente, de madre, de figura central en la vida familiar, y que también además trabajaba concretamente como docente en una escuela católica y participaba activamente en la comunidad religiosa de Nantes. De eso ya pues no voy a comentar nada. Y bueno, pues fue asesinada junto con sus hijos, no se sabe con certeza, pero entre el 3 y el 5 de abril del 2011 aproximadamente. Personalmente era conocida por su religiosidad y dedicación familiar, descrita como amable, pero también estricta, ¿no?, que es lo que pasa con las personas así, especialmente religiosas. Luego, por otra parte, tenemos el chico que está aquí, que es Arthur Dupont, que es el mayor de todos y que tenía 20-21 años. Era, ya os digo, un estudiante, pero además también trabajaba mientras vivía con su familia allí en Nantes, con lo cual, ya os digo, y también pues corre el mismo destino que la madre, por supuesto, asesinado en la misma fecha. Por otra parte, tenemos a Thomas Dupont, que sería este,
Y bueno, nació el 28 de agosto del 92, 2 años después que su hermano Arthur, y era el hijo mediano y estudiaba musicología en una universidad católica de Occidente en Angers. Lo mismo, destino asesinado. Luego tenemos a Anne, la chica, ya os digo, Anne Dupont, que bueno, nació ya en el 94, como vemos, cada 2 años, ¿no? Y era la única hija, estaba estudiando secundaria en ese momento, su destino fue exactamente el mismo. Tenemos por último ya el pequeño, que bueno, no hace falta que lo señale, Benoit Dupont, que nació en el año 97, en este caso 3 años después, que era el hijo pequeño, y en este caso, bueno, pues era monaguillo en una iglesia de San Félix en Nantes, ¿no? En Nantes. Y bueno, pues lo mismo. Luego tenían además 2 perros labradores que también fueron enterrados, digamos, junto a los cuerpos. Ya veremos en su momento cómo, qué fue lo que exactamente pasó. Pero, a ver, básicamente Agnes conoce a Xavier a principios de los años 80, se enamora profundamente de él, lo típico, y bueno, pese a una relación complicada que tenía pues tensiones precisamente por la personalidad de Xavier y sus problemas económicos, pues bueno, lo fueron sobrellevando, ya os digo, al menos aparentemente como pudieron. Y antes de casarse con este personaje ya tenía a Arthur, es decir, el mayor de una relación anterior. Pero él lo reconoció legalmente, con lo cual era su padre sí o sí. Ya os digo, era afectuosa, dedicada, respetada en la comunidad. Y bueno, respecto a Arthur, pues también es importante saber que tuvo ciertas dificultades de adaptación a la vida familiar escolar porque lidiaba con la autoridad y la estructura de la familia reconstituida. Por otra parte, Thomas había considerado estudiar en los Estados Unidos, lástima, pero se retractó debido precisamente a los problemas financieros de la familia, o sea que aunque fuese una cosa que no se hablara, digamos que todo el mundo era consciente en esa casa de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y parece ser que además el día antes de morir, curiosamente, cenó con su padre en un restaurante en Avrillé, cerca de Angers. Por otra parte, Anne, bueno, pues lo que hemos dicho, tenía inclinaciones académicas, se destacaba como una alumna aplicada, muy querida por sus compañeros y que además, bueno, pues parece ser que disfrutaba de actividades sociales y era vista como una joven pues responsable y amable. Y luego ya pues el pequeñito Benoit, bueno, pues era muy popular en su colegio, especialmente por su simpatía, su presencia agradable. Y ya os digo, bueno, aparte de ser monaguillo, participaba con dedicación en actividades parroquiales. No voy de eso ya os digo que no me voy a meter y demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa pequeña cronología del caso para que veáis la anticipación y la premeditación que hay en este caso tan grave, ¿no? Bueno, pues aquí vemos a los 4 hijos y luego a la pareja, aparentemente bien, supongo que esto sería años antes. Y concretamente, el 2 de febrero del 2011, este individuo, Xavier, obtiene la licencia de armas en un club de tiro en Nantes y poco después el tío adquiere un rifle calibre 22, un silenciador y munición y empieza a practicar tiro, el colega, ¿no? Varias veces en el mes de marzo. Entonces, esto ya, bueno, pues os podréis imaginar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. El 1 de abril del 2011, pues no contento con esto, compra cemento, una pala y una azada en varias ferreterías, preparativos que luego se consideran relacionados evidentemente con lo que fue el enterramiento de los cuerpos, y Arthur, el hijo mayor de 21 años, deja de acudir a clase y tampoco recoge su sueldo habitual
en la pizzería donde trabajaba, ¿no? Algo inusual en él. El 2 de abril del 2011 compra 4 sacos grandes de cal viva para uso en el terreno de la casa, que es otro elemento clave para la ocultación de los cuerpos. Y ya llegamos a lo que es el 4 de abril del 2011, que fue donde se llevaron a cabo los asesi de todos ellos en la casa de Nantes, y que según la autopsia y la investigación policial, ya os digo, se considera que estos crímenes sucedieron en este periodo antes de que Thomas regresara a casa. Entonces, durante estos días se cree que los 6 miembros vivían sus rutinas hasta cierto punto normal, incluyendo, ya os digo, o sea, fijaos la sangre fría del tío, o sea, prepararse, comprar el arma, empezar a practicar y demás, o sea, y sin embargo, pues seguir saliendo a cenar, al cine, ya os digo, excepto Thomas, que estaba, ya os digo, en Angers y que había comido con su padre justo el día anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, que el 5 de abril del 2011, Thomas, que tenía 18 años, regresa a Nantes precisamente por petición de su padre, que lo tenía todo perfectamente planeado, después de pasar el día con un amigo. Y bueno, ese mismo día o la noche siguiente, pues también es asesí en la casa familiar. O sea, que tiene la sangre fría de asesinar a los 4 miembros que en ese momento convivían en la vivienda, pero luego además espera o le pide a su hijo menor que venga, a su hijo mediano, perdón, que venga y tal, por el motivo que sea, para también cargárselo directamente, ¿no? Parece ser que los vecinos dicen haber visto a Agnes por la calle alrededor del mediodía, aunque esto no ha sido confirmado con certeza forense. Por eso parece ser que no se tiene claro exactamente en qué fecha, exactamente entre el 3 y el 5 de abril es cuando se cometen estos terribles crímenes, ¿no? El caso es que entre el 6 y el 10 de abril del 2011 sabemos que los asesinatos ya habían ocurrido, que los cuerpos ya comienzan a ser enterrados y bueno, envueltos en lonas y demás, perdón, cubiertos con cal y cemento, todo preparado meticulosamente por Xavier. Y es el 11 de abril cuando la escuela de los hijos menores recibe un cheque, parece ser para saldar las cuotas pendientes, y el empleador de Agnes recibe un mensaje que afirma que está hospitalizada con una gastroenteritis y que por ese motivo no puede responder llamadas. Entre el 12 y el 13 de abril, Xavier es visto solo en un hotel en el sur de Francia, un hotel en Le Pontet, bajo un nombre falso, pasa la noche allí. Ese día, el 13 de abril, los vecinos de Nantes se empiezan a preocupar, ¿no?, por el silencio en la casa. Contactan por primera vez con la policía al ver que las persianas estaban cerradas desde hacía días, el automóvil de Agnes seguía estacionado, o sea, una gastroenteritis que se prolonga mucho tiempo, los chicos dejan de acudir a clase, en fin, ¿no? Al día siguiente, el individuo retira 30 euros de un cajero automático en la región de Var, al sureste de Francia, y el 15 de abril parece ser que es cuando se ve la última imagen verificada de este tipo, en el que es grabado por una cámara de seguridad saliendo de un hotel, el Hotel Formule 1, caminando solo con una mochila o estuche grande, posiblemente donde, escondía o llevaba el arma o pertenencias, y desaparece después de abandonar su automóvil allí, ¿no? Entonces ya el 19 de abril se declara la desaparición inquietante de toda la familia formalmente con la policía. El 21 de abril la policía descubre los cuerpos de Agnes y los 4 hijos enterrados bajo la terraza de la casa familiar en el 55 Boulevard Robert Schuman de Nantes, y el hallazgo viene tras las denuncias, ya os digo, de vecinos y el silencio prolongado de la vivienda, porque dices tú, hombre, a lo mejor es que se han mudado y tal.
Pero esas cosas en este tipo de ciudades se suelen saber, y sobre todo los vecinos que te rodean y demás, ¿no? O sea que todo era muy extraño. Entre el 22 y el 23 de abril, pues se realizan exámenes forenses y autopsias que confirman que las muertes fueron ejecuciones literalmente metodológicas con disparos, tela, a corta distancia en cabeza y pecho mientras dormían y que los cuerpos habían sido cubiertos con cal y cemento. Y luego ya entre el 24 o 26 de abril del 2011 se mantiene, por supuesto, la búsqueda de saber, se emite una orden de arresto internacional y se investigan todas las posibles rutas de fuga. Estamos hablando de un delito grave, ¿no? Lo siguiente. Y el 26 de abril se celebra una marcha homenaje en Nantes en memoria de las víctimas. Y luego ya, pues a lo largo de los años, pues parece ser lo que pasa siempre, que surgen miles de avistamientos y pistas. Ya sabemos lo del tema de los testigos, que es exactamente igual que en el caso de Antonio Anglés, cartas anónimas, supuestamente de saber, porque hay que tener mala hostia para hacer cosas así y lo que hace la gente que manda narices, que ya hay que tener maldad porque algunos lo harán con buena fe, pero muchos os aseguro que no. Entonces, esto también es algo inexplicable, ¿no? En tragedias como esta. Entonces incluso se habla de arrestos por identidad equivocada, ¿no? Por ejemplo, en el año 2019 en Glasgow parece ser que detienen a una persona pensando en principio que era este hombre, luego se demuestra que no. Entonces, hasta hoy, su paradero, ya os digo, sigue siendo totalmente desconocido. O sea que es alucinante. Alucinante, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a profundizar ya más lo que es en el tema, una vez que hemos conocido a la familia, que hemos conocido un poco la cronología de los hechos, vamos a estudiar lo que fue el periodo previo a los asesinatos. En fin, en los meses anteriores a los hechos, pues parece ser que se observan una serie de comportamientos que, claro, cuando los analizas, y esto es lo que pasa siempre, de manera retrospectiva, pues claro, adquieren un carácter claramente premonitorio. Pero eso solo lo sabes a posteriori. Porque Xavier comienza a ordenar una serie de asuntos administrativos, a cerrar o congelar ciertos frentes financieros y a mantener comunicaciones ambiguas con familiares, amigos y centros educativos. Y claro, estas acciones en su momento pues pasan desapercibidas, ¿no? O fueron interpretadas, digamos, como gestos de, bueno, se estará reorganizando de manera personal, ¿no? Pero claro, es algo que a día de hoy puede leerse sin ningún lugar a dudas como una parte de una preparación, pero metódica, ¿no? Lo siguiente. Entonces, la situación económica de la familia, ya os digo, era particularmente frágil, donde no había perspectivas reales, o al menos este individuo no las veía, de recuperación y deudas acumuladas que reducían drásticamente el margen de maniobra, ¿no? Qué frío todo. Entonces, bueno, ya os digo, en este contexto la presión por sostener esta imagen se vuelve cada vez pues más insoportable de alguna manera en términos materiales y psicológicos, y la gestión opaca de esta crisis pues contribuye a aislar aún más al principal protagonista en su propio universo, ¿no? De justificaciones. En fin, desde el punto de vista psicológico, este periodo está marcado por un proceso de cierre. Es decir, el tío ya empieza a cerrar las cuentas, empieza a alejarse de todo tipo de relaciones, amistades y tal, y de posibilidades. Entonces, no estamos hablando de un simple deterioro progresivo, estamos hablando de la construcción de una decisión que se presenta a sí misma como inevitable, al menos para este narcisista psicópata. Entonces, en numerosos casos de violencia intrafamiliar extrema, ya os digo, la fase previa está caracterizada precisamente por este tipo de racionalización. O sea, que parece que cuando la persona está siendo más razonable, en realidad es que se está anticipando y está preparando, premeditando una serie de hechos terribles, ¿no? Entonces, el sujeto realmente transforma una situación de fracaso
en un relato, digamos, de necesidad absoluta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Os imagináis cuál era su necesidad absoluta? Entonces, diversos elementos sugieren de alguna manera una voluntad de minimizar las resistencias externas y de preparar el terreno para un después sin él, ¿no? Esas comunicaciones con instituciones escolares, explicaciones anticipadas a conocidos y una gestión calculada del tiempo indican que no se trata de un acto impulsivo, por supuesto, sino de un proyecto pensado, meditado, escalonado, premeditado, o sea, todo, ¿no? O sea, que el periodo previo constituye una pieza clave para analizar lo que es la lógica interna del crimen, porque de comprensión no puedo hablar. Entonces, yo ya os digo, es que este tipo de personas, coño, pues quítate la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si tan mal estás, tan mal tal, en lugar de tener la sangre fría, de coger y planear de esa manera, el hecho de matar de esa manera en fin, a tu familia, coño, me vais a perdonar, pero, tío, no sé, cuélgate o algo, ¿sabes? Es que no, en fin. Entonces, bueno, pues, en fin, yo ya os digo, es que como son cosas que no entiendo. Entonces, esto es toda la preparación, aparte, por supuesto, todo lo que hemos comentado. Entonces, llega lo que es el momento clave, que es básicamente el descubrimiento de los cuerpos, ¿no? Yo ya os adelanto, o sea, no me quiero ni imaginar cuando se descubre esto, o sea, las personas que llevan a cabo ese análisis de la vivienda, esa investigación y demás, cuando se encuentran con semejante barbarie, pues lo que se tiene que sentir, o sea, hay que tener mucho, no sé, y creo que muchos aún así no pueden con ello, y son cosas que no olvidan en su vida, te lo digo, o sea, es como el que trabaja en hospitales y ve ciertas cosas a diario, yo es que sería incapaz, o sea, sería incapaz, lo reconozco, o sea, yo hay ciertos que no puedo, o sea, no puedo ni con lo mío, o sea, en fin, el descubrimiento de los cuerpos, ya os digo, en abril de 2011, pues es el que, digamos, marca el momento en que el caso irrumpe de una manera, pero brutal, como os podréis imaginar, en el espacio público. O sea, porque tras varios días de ausencia, de señales de vida en la vivienda y de inquietud por parte del entorno, finalmente las autoridades acceden al domicilio familiar. Y claro, como os podréis imaginar, lo que encontraron superó, pero con creces, las peores expectativas, porque los cuerpos de Agnes y de sus 4 hijos estaban, como os comento, enterrados en el jardín, cuidadosamente dispuestos y ocultos bajo una capa de tierra y otros elementos que estaban claramente destinados a retrasar su localización. Es decir, para darle tiempo al tío a huir de sobra y largarse a donde fuese, ¿no? Como es una cosa que está tan preparada, él ya tendría todo perfectamente calculado. El modo en que fueron hallados los cuerpos, pues reveló de inmediato que no se trataba, ya os digo, de un acto improvisado, la disposición, digamos, ordenada, la relativa simetría del enterramiento y la elección del propio jardín como lugar de ocultación sugieren una voluntad de mantener a las víctimas en un espacio todavía simbólicamente ligado al hogar. Desde el punto de vista criminológico, este detalle resulta especialmente significativo, porque indica una relación ambigua entre destrucción y conservación, ¿no?, del vínculo familiar. Entonces, bueno, el interior de la casa reforzaba esta impresión de inquietante normalidad porque no había signos visibles ni de lucha ni de caos, todo lo contrario. Las habitaciones estaban perfectamente ordenadas, como si la vida cotidiana, digamos, se hubiera detenido ¡plas!, de forma repentina, pero totalmente controlada. Y este contraste entre el orden del espacio doméstico y la violencia extrema de los hechos, pues produce un fuerte impacto, pero vamos, en los investigadores y en la opinión pública ya ni te digo, ¿no?
Entonces, bueno, la escena del crimen en su conjunto parecía diseñada para contar una historia, la de una familia, digamos, que se ha extinguido en silencio, bueno, en silencio para que sobrevive, no te jode, sin dejar rastro inmediato de conflicto. Esta dimensión narrativa del hallazgo pues, contribuye a fijar, digamos, el caso en lo que es la memoria colectiva, ¿no? Desde el primer momento. O sea, no estamos hablando solo de un homicidio múltiple, es que es una desaparición totalmente ritualizada de un núcleo familiar entero. O sea, qué sangre fría, es lo que te digo, pero si es que dentro de todas las opciones que te puedes plantear, la más sencilla es ya te digo, mm, tío, no lo puedo decir porque me censuran el vídeo, pero es que, en fin. Entonces, desde el punto de vista técnico, el descubrimiento abrió una fase compleja, evidentemente, de trabajo forense investigativo, imagínate, o sea, esto no se encuentra todos los días. Fue necesario identificar formalmente a las víctimas, establecer, obviamente con la mayor precisión posible, las fechas de las muertes y aún así, ya os digo que entre el 3 y el 5, pero no se sabe con exactitud, y reconstruir además, que eso siempre es fundamental, la secuencia más probable, no posible, sino más probable de los acontecimientos. Digamos que cada uno de estos elementos iría confirmando progresivamente la hipótesis, ya os digo, de un crimen planificado y ejecutado en varias etapas, que es desde donde el tío comienza a, primero cierro mis cuentas, empiezo a cerrar núcleos de amistades, no sé qué, o sea, empiezo con lo pequeño, luego encima me apunto a aprender a disparar, me compro un arma, o sea, que el crimen comienza bastante antes de lo que es el asesinato como tal, ¿no? Entonces el impacto mediático fue inmediato. Las imágenes, claro, este tipo de imágenes, ¿no? Y eso que no estamos viendo nada, porque no, tampoco, claro. Entonces, bueno, pues digamos que me he perdido un poco. Es que son cosas en fin. Las imágenes de la casa, del jardín y del vecindario se difundieron rápidamente, convirtiendo un espacio privado en un escenario público, pero de horror, y nunca mejor dicho, de horror. Este proceso de exposición contribuyó también a transformar el suceso en un acontecimiento nacional, cargado de una fuerte dimensión emocional. Y finalmente el descubrimiento de los cuerpos no solo cerró un periodo de incertidumbre sobre la suerte de la familia, sino que abrió otro aún más inquietante, la búsqueda del responsable ausente. O sea, claro, en este sentido, el hallazgo funciona como un punto de inflexión narrativo y judicial, confirma el crimen, pero al mismo tiempo comienza el misterio de la desaparición del principal sospechoso, que son cosas que yo siempre digo, pero ¿cómo es posible que este individuo, que a ver, por una parte, por su carácter narcisista y psicópata, con esa premeditación y demás, aunque él seguramente se justificaba diciendo, bueno, pues como no voy a poder enfrentarme a mi familia para decirle que estamos en la ruina más absoluta y demás, lo mejor para ellos será que los haga desaparecer y demás, y que luego yo, pues hombre, tratándose de narcisistas es complicado, ¿vale? Que lleguen a realizar este acto, aunque bueno, en el caso de las niñas de Tenerife, como sabéis, el padre efectivamente sí que se quitó la vida. O sea, posteriormente a los hechos. Es lo que digo yo, empieza por el final y quítate la vida tú primero. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues aquí otro tanto lo mismo. Si eres tan infeliz y tienes tantos problemas y demás, pues chico, ya te digo. Entonces, bueno, vamos a hablar concretamente de la desaparición de este tipo. Bueno, pues parece ser que paralelamente al descubrimiento de los cuerpos es cuando se constata que Xavier no se encuentra entre ellos y que ha desaparecido. Y entonces es cuando la investigación permitió reconstruir, ya os digo, con bastante precisión sus desplazamientos, como hemos comentado en la cronología previa, durante varios días. Hoteles, pagos en restaurantes, trayectos en coche, algunas compras que muestran su vida organizada más que una fuga caótica, sin ninguna duda, siguiendo, digamos, un itinerario que sugiere una voluntad de controlar incluso su propia desaparición.
¿eh? Lo curioso es con una persona con problemas económicos como tenía este individuo, por eso digo que puede llevar a pensar que terminase quitándose la vida, o es raro también que no lo hayan encontrado, el tema de dejar su coche abandonado ahí en lugar de intentar venderlo o lo que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es una cosa que no deja de ser rara, ¿no? A partir de cierto punto, pues las pistas empiezan a volverse, como pasa siempre, fragmentarias, luego inexistentes, el rastro se pierde en el sur de Francia y desde entonces no se ha podido establecer, ya os digo, con certeza si este sinvergüenza se quitó la vida, si logró cambiar de identidad, si recibió algún tipo de ayuda, lo cual dudo bastante, y cada una de estas hipótesis tiene defensores y detractores, como pasa siempre. Unos piensan X, otros piensan Y, pero el caso es que ninguna de ellas ha podido ser confirmada de manera concluyente. A ver, yo personalmente creo que a pesar de su narcisismo, su psicopatía y demás, si no lo han encontrado ya y demás, yo creo que terminaría quitándose la vida. Creo y quiero creerlo, ¿vale? Ya eso de cambiar de identidad y tal, esto al final son cosas que se terminan por lo general sabiendo. Tenemos casos, ya os digo, lo de Antonio Anglés, que también es surrealista, ¿no? Lo siguiente, pero bueno, no sé. Bueno, esta es la casa, como veis aquí. La casa que está todo ya, pues como veis, porque todavía se están realizando las investigaciones, el desenterramiento de los cuerpos y demás, y lógicamente pues esto no lo van a hacer ahí en abierto para que lo vea todo el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues la desaparición introduce en el caso una dimensión particular, ¿no? Es decir, estamos hablando de un criminal que no solo elimina a los otros, sino que también borra su propia presencia. Entonces, simbólicamente se trata de una noble negación. Primero, niega la vida de su familia y niega en parte su propia existencia social, al menos anterior. Porque no sabemos, ya os digo, si efectivamente se llegó a quitar la vida o no. Entonces, a saber. O sea, son cosas que yo ya os digo, es que no puedo entender. Entonces, sin ninguna duda, esta estrategia, bueno, pues refuerza el carácter metódico del caso y como si el autor quisiera controlar incluso el último capítulo de la historia, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, desde el punto de vista judicial y mediático, bueno, pues la ausencia del sospechoso lo que hace es mantener el expediente en un estado de suspensión permanente donde el tiempo pasa sin resolución y se transforma la desaparición, digamos, en un mito contemporáneo, alimentado, ya os digo, por avistamientos dudosos, no lo siguiente, investigaciones periodísticas, una expectativa colectiva que nunca va a terminar de extinguirse, en fin, y un largo etcétera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, yo ya os digo, es una cosa alucinante, vamos. Respecto a la investigación judicial, bueno, pues se articuló básicamente en dos frentes principales. Por una parte, como os comento, fundamental, la reconstrucción de la secuencia de las muertes y el seguimiento de los desplazamientos de Xavier tras los hechos. Desde el inicio, los investigadores trabajaron con la hipótesis de un crimen, por supuesto, intrafamiliar planificado, apoyándose en los indicios materiales que fueron hallados en la vivienda y en los datos administrativos y financieros del sospechoso y todos los pasos que había ido dando justo antes de cometer los crímenes como tal. Y bueno, el trabajo forense permitió establecer una cronología, como os digo, aproximada de las muertes y confirmar que no se trató de un acto único e inmediato, sino de una serie de acciones escalonadas. Y esta constatación reforzó esa idea que ya hemos comentado en innumerables ocasiones de una planificación meticulosa, y esto obligó a revisar en detalle las últimas interacciones de la familia con su entorno y en paralelo se rastrearon pagos con tarjeta, registros de hoteles, cámaras de vigilancia, testimonios ocasionales. Total, que esta acumulación de datos dibujó una huida organizada, aunque incompleta,
que se interrumpe, digamos, bruscamente en un punto geográfico preciso, que es la última vez que se lo ve. A partir de ahí, digamos que la investigación entra en un terreno incierto y que desde el punto de vista jurídico ilustra las dificultades estructurales de perseguir a un sospechoso que en realidad está ausente. Aunque el cúmulo de indicios es abrumador, es que qué indicios ni que nada. O sea, es una prueba, más pruebas que deja este individuo no ha dejado nadie en su vida, vamos, o sea, con esa planificación, no me jodas. Bueno, concretamente aquí tenemos la imagen de lo que es la casa como tal, que en realidad será más una mansión que una casa. Y bueno, pues claro, ¿cuáles son las interpretaciones que se pueden hacer de forma criminológica? Hombre, pues desde la criminología el caso sin ninguna duda se escribe de manera casi paradigmática en la categoría de familicidio, superparricidio, en fin. Este tipo de crimen se caracteriza por la eliminación completa del núcleo familiar por parte de quien ocupa de alguna manera una posición de autoridad o de centralidad simbólica dentro del mismo. Entonces, en este contexto, la familia no es percibida como una comunidad de individuos autónomos, sino como una prolongación del propio sujeto, en fin. Bueno, diversos análisis subrayan realmente la combinación de factores, como os he dicho desde el principio, narcisistas, sensación de fracaso social y pérdida del control. O sea, es que esto sin ninguna duda, o sea, no hace falta, solamente con conocer el caso, ya no hace falta ni leer ni tal, para saber que estamos hablando de un narcisista, como he dicho desde el primer momento. O sea, eso ya solamente conocer un poco los hechos, ¿vale? Luego ya otra cosa es meterse en la investigación, pero eso sin ninguna duda. O sea, estamos hablando de la imposibilidad de aceptar una degradación del estatus que puede transformarse en una lógica de todo o nada. Si la identidad social ya no puede sostenerse, pues tampoco debe sostenerse la vida que depende de ella, la haya a tomar por saco, ¿no? Como decía el Roberos, todos a tomar por culo. Pues no. A ello se suma una racionalización aún encima por parte del tío, ¿no? Porque como narcisista que era, extrema del acto, en la que el crimen se presenta como una solución para él. O sea, no, yo lo estoy haciendo por vuestro bien, porque este tipo de personas piensan así. O sea, antes que daros el disgusto y demás y que sigáis, cuando la familia realmente era consciente a cierto punto de los problemas que había, ¿no? Pero bueno, o sea, una solución, lo de la solución final de los nazis, no me fastidies, o sea, es que esto es una cosa, entonces incluso como una forma de protección frente a un futuro imaginado como catastrófico. Pues es lo que te digo, es que, quiero decir, no me voy a volver a repetir, pero es lo que yo siempre pienso. O sea, antes que llevar a cabo una cosa así, perdona que te lo diga, pero tienes otra opción muy clara. O sea, esta inversión moral es uno de los rasgos más inquietantes de este tipo de violencia, ¿no? O sea, es que es una cosa que te ponen los pelos como escarpias, macho. Entonces, bueno, digamos que lo que es la puesta en escena y el control del relato. Bueno, que os pongo una imagen para que veáis la casa entera, o sea, es lo que os digo, estamos hablando de una auténtica mansión, ¿no? Cuando se están aquí realizando el descubrimiento de los cuerpos y el desenterramiento y demás, la presencia del levantamiento de los jueces correspondientes para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres, en fin, todas esas cosas, o sea, que estamos hablando de una casa, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto demuestra básicamente que al tío lo que le importaba eran las apariencias y punto y pelota, y nada más. Y bueno, pues básicamente uno de los aspectos más estudiados del caso, digamos que fue la manera en el que el presunto autor organizó el escenario, ¿no? Posterior al crimen, ya que deja la casa totalmente ordenada, los cuerpos cuidadosamente ocultos y ciertos mensajes y gestos parecían destinados, digamos, a orientar la interpretación de los hechos, ¿no? Esta preocupación por la forma en que el crimen sería descubierto indica que la acción no solo se limitaba a matar, sino que incluía también la construcción de un sentido, ¿no? Un sentido que solo existía en su cabeza. Entonces, en criminología este tipo de comportamiento
se asocia a la voluntad de un dominio simbólico, ¿no? Lo siguiente, y no basta con actuar sobre la realidad, o sea, es que también se busca actuar sobre la mirada de los otros. El criminal intenta anticipar la reacción social, guiarla o al menos retrasarla. ¿Vale? Entonces, en este caso, la puesta en escena permitió ganar tiempo para el agresor y reforzó la impresión de una planificación fría, congelada, iceberg, o sea, y meticulosa. Y la organización del espacio doméstico después de los hechos, pues también se puede leer como un intento de conservar, tiene huevo la cosa, una cierta imagen de normalidad, incluso en el corazón mismo de la destrucción, ¿no? O sea, es ese contraste entre orden y violencia que es uno de los elementos que más ha marcado a investigadores y a la opinión pública. Es que no deja de ser un caso, macho, que dices, hostia, pero ¿qué? O sea, ¿cómo es posible y tal? Esa frialdad, no sé. Entonces, finalmente, el control del relato no termina solo en el escenario material, o sea, se prolonga luego en los mensajes y en las explicaciones indirectas que son dejadas atrás. O sea, todo ello contribuye a convertir el crimen en una especie de narrativa cerrada que ha sido diseñada por su propio autor, aunque incompleta por la ausencia de un desenlace definitivo, que es otra cosa que aún encima te toca todavía más las narices si cabe, ¿no? O sea, es decir, queremos saber dónde estás, qué ha sido de ti, mal nacido, o sea, en fin, al menos, por lo menos en mi caso, ¿no? Luego están, por otra parte, lo de siempre, ¿no? Los medios de comunicación y el papel que jugaron en este caso. A ver, estos casos son muy mediáticos, eso sin ninguna duda, es decir, la cobertura mediática transformó rápidamente el caso en un fenómeno ya no solo nacional, sino también internacional. Es decir, desde los primeros días, la historia es presentada ya no solo como un crimen, sino como un auténtico enigma, lo que favorece lo que ellos quieren, que es una atención sostenida y además una multiplicación de hipótesis públicas. Aquí lo de siempre, o sea, todo el mundo se empieza a montar sus películas y tal, cuando yo creo que todo es bastante sencillo. Un narcisista, psicópata tal, que solamente le importan las apariencias y que cuando ve que no puede mantener pum, decide tomar la peor decisión como narcisista, que es punto y pelota. O sea, no hay hipótesis de que si no sé qué, que si tenía un amante y que en realidad se fue a vivir con ella, que si no sé qué, o sea, cosas que se han oído por ahí, que es lo de siempre, historias para no dormir, que es que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces nos podemos poner aquí como queramos, pero al final hay una cosa que está clara y que además es que es muy concreta, o sea, no hay más vueltas que darle. Entonces, bueno, los medios como siempre pues desempeñan al final un papel pues ambivalente, porque por un lado, es lo que digo yo siempre, sí, tienen su parte positiva y su parte negativa. Por un lado, contribuyen a mantener viva la investigación y a difundir posibles pistas, pero por otro, pues participan en la construcción de esa mitología contemporánea, en plan Antonio Anglés, en torno al personaje ausente. Y en este proceso, pues la frontera entre información, interpretación y especulación se volvió a veces difusa, muy difusa. Esta mediatización prolongada muestra hasta qué punto ciertos casos criminales dejan de pertenecer únicamente al ámbito judicial para integrarse literalmente en el espacio cultural y narrativo de toda una sociedad. Ya os digo, o sea, que este caso pasó los límites, como es obvio, internacionales y demás, porque fue un caso sonado, ¿no? Lo siguiente, o sea, es que alguien que hace algo así, ya me dirás, ¿no? Entonces, bueno, sin ninguna duda hay un impacto social, ¿no? Y de memoria colectiva. El caso dejó una huella profunda y duradera en la sociedad francesa, no solo por la violencia de los hechos, sino también por su carácter enigmático y por la imposibilidad de ofrecer una conclusión clara. Durante semanas y meses el tema ocupó un lugar central en el debate público y, por supuesto, pues, reavivó discusiones sobre la violencia intrafamiliar y el aislamiento de las sociedades modernas. La Casa de Nantes se transformó en un lugar cargado de un significado simbólico, casi en un espacio de memoria negativa, por supuesto, no podía ser de otra manera, y como ocurre en otros escenarios de crímenes célebres, el lugar dejó de ser un simple domicilio para convertirse en un punto de referencia en lo que es el imaginario colectivo.
de manera que con el paso del tiempo el caso, digamos, que se ha integrado en una memoria colectiva del crimen, reapareciendo periódicamente en los medios y en la cultura popular. Documentales, libros y reportajes mantienen viva la historia y la convierten en un relato recurrente sobre los límites de la normalidad y la fragilidad de las estructuras familiares. ¿Podemos hacer comparaciones con otros casos? Hombre, esto ha pasado en más ocasiones, quizá no con tanta premeditación, pero es que situar este expediente junto a otros casos de familicidio, pues sí permitiría identificar patrones comunes y también singularidades, ¿no? Pero en todo caso, entre estas últimas destaca sobre todo la desaparición prolongada del presunto autor y esa ausencia de un desenlace definitivo, que es lo que al final se necesita. Es que se necesita. O sea, lo necesitan las autoridades, lo necesita la sociedad, lo necesito yo, lo necesita todo el mundo, ¿no? Entonces, elementos que no siempre están presentes en crímenes de esta naturaleza, ¿vale? O sea, es decir, lo normal es que el acusado, pues, o bien sea encarcelado, sea encontrado, se haya quitado la vida, ya te digo, y se encuentre y se sepa de él, pero es que en este caso no. Entonces, la comparación realmente revela recurrencias en los discursos justificatorios, en la preparación previa y en la lógica de apropiación de la vida ajena, sí, por su cara. O sea, que al mismo tiempo muestra cómo cada caso pues, se inscribe en un contexto social y cultural específico que modula su recepción pública, porque evidentemente cada uno es un mundo, cada persona es un mundo. Y la mentalidad, el narcisismo y tal que tenía este señor, pues es diferente del que podía tener el padre, el bretón, el de Canarias, en fin, hay innumerables casos, e incluso de mujeres, o sea que eso es así. Luego, bueno, pues más allá de lo que es el análisis criminal, pues el caso plantea varias preguntas fundamentales, ¿no? Sobre la responsabilidad, el sentido de la paternidad y los límites de la autonomía individual. O sea, ¿puede alguien arrogarse al derecho de decidir, o sea, ser tan arrogante, tan sobre la vida de los otros en nombre de una lógica suya privada que está en su cabeza, por muy desesperada que ésta sea? O sea, esta es la pregunta. Entonces, estas cuestiones sitúan el caso en un terreno que excede, ya os digo, lo jurídico e interpelan a la concepción misma de la familia como espacio de protección y ponen de relieve la fragilidad de las categorías morales cuando se enfrentan a situaciones de derrumbe personal y social. Así que bueno, ya vamos a ir terminando porque el vídeo se alarga, comentando cosas que considero importantes. Básicamente el estado actual del caso. Bueno, pues a día de hoy, como os digo, el paradero del señor Dupont sigue siendo oficialmente desconocido, más de una década, vamos, 15 años, ¿no? De los hechos, el caso continúa abierto desde un punto de vista judicial, solo faltaría, aunque en una forma particular, porque no hay ni una sola pista sólida. Tampoco existe ningún elemento que permita cerrar definitivamente el expediente. Y esta situación de suspensión prolongada convierte el caso, ya os digo, en una anomalía dentro del funcionamiento habitual de la justicia penal. O sea que a lo largo de los años han surgido, ya os digo, periódicamente supuestos avistamientos, en plan he visto un ovni, testimonios indirectos y pistas que prometían una resolución inminente, como suele pasar en estos casos, y cada uno de estos episodios pues genera una fuerte expectativa mediática, que es el problema, seguida casi siempre de una decepción. Y el patrón se repite. Un indicio parece sólido, se activa una investigación intensiva y finalmente pues, se comprueba que se trata de un error, de una confusión o de una simple proyección del deseo colectivo de cierre o voy a añadir yo, de capullos integrales que se dedican a, por afán de protagonismo, mandar una serie de pistas falsas y demás, que es que esa gente sí que es sinvergüenza, pero sinvergüenza no, lo siguiente, hay que tener mala uva, pero mala uva de verdad para hacer una cosa así, sinceramente. Y estoy hablando con conocimiento de causa, es decir, no es una cosa que esté diciendo yo porque tal, sino que ha pasado en innumerables ocasiones, ya ha quedado totalmente demostrado. O sea, en fin,
tiene huevos la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, o sea, es que este fenómeno no es anecdótico, revela hasta qué punto el caso ha dejado de ser solo un asunto judicial para convertirse en un asunto de obsesión social. Porque la figura del Satanás este funciona como una especie de fantasma contemporáneo. Alguien que aún sin aparecer sigue ocupando además un lugar central en el imaginario público. O sea, esa posibilidad de supervivencia, estoy hablando de posibilidad, no de probabilidad, cuidado, hay bastante diferencia. Su eventual posible me quito la vida o su desaparición definitiva, al final alimentan hipótesis que dicen tanto sobre la sociedad que las formula como sobre el propio caso. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la situación es particularmente compleja, es decir, existe un volumen considerable de indicios que apuntan a su responsabilidad. Indicios no, pruebas. Joder, vamos a llamar las cosas por su nombre. Ya no estamos hablando de indicios. Pero claro, no, es que la ausencia del cuerpo del sospechoso o de una confirmación oficial de su muerte impide cualquier cierre procesal. Bueno, vale, pero eso no quiere decir, ¿vale?, que lo que hay sobre que fue, sin ninguna duda, el que llevó a cabo los crímenes, es que no son solamente indicios, me vais a perdonar, ¿vale? Entonces, el derecho penal moderno está construido en torno a la figura del acusado presente. En este caso, como no está, pues vemos cómo este modelo está limitado cuando el principal implicado se sustrae definitivamente de la escena judicial, evidentemente. Entonces aquí es cuando se ven realmente los fallos que tiene el sistema judicial en general y el derecho penal en particular. Entonces, bueno, con el paso del tiempo el expediente ha ido cambiando de estatus simbólico, de investigación prioritaria ha pasado a ser un caso pues emblemático, ¿no?, digamos casi arquetípico de crimen sin resolución. Este desplazamiento, cuidado, no significa olvido, porque olvidar una cosa así, desde luego, sobre todo a la gente que lo rodeaba, vecinos, comunidad, ciudad en sí y tal, e incluso ya os digo, o sea, es que es un caso tela. Pues digamos que significa más bien una transformación. Cuando de repente el caso reaparece en documentales, en libros, en reportajes de investigación, en debates públicos, es decir, que funciona como una especie de referencia obligada cuando se habla de misterios criminales contemporáneos, o sea, mayor misterio que este, en el sentido de la desaparición, porque respecto a los asesinos, no, para mí no hay misterio ninguno, o sea. Entonces también se plantea una cuestión temporal fundamental. ¿Qué significa la prescripción o el cierre en un caso como este? Bueno, vamos a ver, es que aquí está claro, o sea, es que para empezar, lo que digo siempre, o sea, este tipo de cosas, y mucho menos esta en particular, pueden prescribir en la vida. Porque como mínimo son 30 años por cabeza, ¿vale? Eso como mínimo. Con lo cual, eso de que prescriba, pero bueno, en fin, es lo que la ley lamentablemente es lo que tenemos. Entonces, aunque jurídicamente el tiempo puede seguir corriendo, en el plano simbólico el caso parece condenado a una forma de permanencia. Al establecer esta ausencia de desenlace, lo fija en una especie de presente continuo, donde cada nueva generación de periodistas o investigadores vuelve a formular una y otra vez las mismas preguntas. Toda la sociedad en general lo hace, ¿no? Y en este sentido, el estado actual del caso no es solo una situación administrativa o judicial, es que es un fenómeno cultural. Ya te digo, es que todos nos planteamos, pero ¿qué cojones? O sea, ha pasado aquí con este señor. Entonces, representa una de las formas modernas de mito criminal. El de ese autor que desaparece sin dejar rastro. Ya os digo, es que es el caso es un inglés total, ¿no? Y cuya sombra se sigue proyectando sobre el relato mucho después de los hechos y que va a seguir siendo así mientras este individuo no aparezca, que no, yo no creo ya que vaya a aparecer, ¿no? Porque mi teoría, ya os digo, a pesar de todo, es que finalmente se terminase quitando del medio. Lo demás me cuesta creerlo, pero bueno, todo es posible, aunque no probable.
a ver un momentito porque estoy intentando darle al pause para cambiar de imagen. Jolín, no me iba bien el pause y el play y tal, y entonces no sé dónde me quedé y dónde no me quedé. Pero bueno, estaba con la conclusión, es decir, que este caso no es solo un expediente criminal sin resolver, es un espejo de todas esas tensiones profundas de las sociedades contemporáneas, presión del éxito, el peso de las apariencias, pero el peso de las apariencias, ya os digo, para personas de este tipo narcisistas y tal, que le dan tanta importancia a eso como para realizar semejante atrocidad, justificándose en que eso, en que aparentar, vale más que la vida de tu propia familia. Ya me dirás tú qué justificación mental para este señor, este individuo, era esta, ¿no? Cuando realmente las apariencias, que se le den por culo a las apariencias, hombre, al carajo con las apariencias. Y luego la fragilidad de los vínculos familiares, es decir, su persistencia en el imaginario colectivo muestra que hasta qué punto necesitamos relatos, como os digo, para intentar comprender lo incomprensible. Es que no hay manera de hacer eso. Es decir, hay cosas, y yo siempre lo digo, que es que ya le puedes dar 20.000 vueltas que no se pueden comprender. Punto y pelota, es que no hay más. Entonces, desde una perspectiva académica, su estudio ofrece un campo especialmente fértil para reflexionar sobre la violencia intrafamiliar, la construcción social del criminal y la relación entre crimen, narrativa y memoria, incluso aunque no tengamos una resolución definitiva, sí que es cierto que este caso pues, va a seguir funcionando como un objeto de análisis privilegiado para pensamientos límites de la normalidad y las formas extremas de la ruptura humana. Si es que, o sea, sí, es que es lo más humano, es decir, es que la maldad es humana. Es decir, es lo que digo yo siempre, o sea, que realmente no hay nada en esta vida, nada peor que el ser humano. Nada. O sea, somos capaces de lo mejor y a la vez capaces de lo peor. Y esto en mi canal yo creo que se refleja bastante bien cuando hablamos por una parte de talentos, artistas, gente genios, ¿no? Digamos que representan un poco lo que es, entre comillas, el bien ese que nos plantean en la religión. Y luego por otra parte tenemos este tipo de, llámale X, porque no sé qué nombres ponerle, que nos demuestran precisamente esto de cómo es posible y tal, o sea, es alucinante, vamos, o sea, alucinante, alucinante. Es algo que ya os digo, que me pudre de una manera increíble. Entonces, bueno, a ver, se puede evidentemente, bueno, pues profundizar muchísimo más en lo que es el crimen. O sea, por ejemplo, sí que, bueno, creo que considero importante comentaros que cuando se realizan las autopsias parece ser que las víctimas fueron drogas primero y luego es cuando los mata a tiros mientras dormían, ¿no? Como si eso fuese, mira qué bueno soy, que lo voy a hacer sin que se enteren, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues las víctimas son enterradas a los pocos días. La verdad es que sorprende la velocidad del procedimiento, eh, combinada con el hecho de que se aconsejó a los familiares que no vieran los cuerpos. O sea, que esto lleva a los familiares de este individuo a creer que los cuerpos recuperados no son los de Agnès y sus hijos. Entonces, bueno, pues el funeral se celebró en la iglesia de Saint-Félix, en Nantes, que era la que estaba relacionada. ¿Ves? Es que le estoy dando al pause y no se para porque para cambiar de imagen. Bueno, estas imágenes en realidad también me da... A ver, voy a mover un momentito esto con vuestro permiso y centrar esto porque al final el móvil se va a caer. Es que esta forma cutre que tengo yo de hacer los vídeos, pues claro, es lo que tiene. Entonces, bueno, la familia Dupont asistía, ya os digo, regularmente a la iglesia, eso es así.
hasta el punto de que uno de los hijos, el pequeño, era monaguillo. Asistieron como 1.400 personas a lo que fue el funeral, pero la familia solicitó una ceremonia simple, sin flores, ni coronas y demás. Imaginaos, un hecho así. Pero claro, esto no se puede evitar. Es decir, la gente empezó a llevar allí de todo. Entonces, por mucha seguridad que se proporcionara, bueno, pues sí, los cuerpos fueron cremados después del funeral porque habían quedado claras las circunstancias de las muertes. O sea, no había ninguna cosa rara ni dudas al respecto en este sentido. Y bueno, son enterradas el 30 de abril a las 10:30 en Nogent-sur-Serein, en el departamento de Yonne, digamos, dentro de una zona céntrica de Francia, que era el lugar de origen de la familia de la madre, parece ser, ¿no? Así que, bueno, ya os digo que me puedo tirar aquí 3 horas hablando de todo esto. Y sobre todo de cómo se produjeron los hechos y tal, pero es que yo creo que no hay mucho más que decir. El caso es que el tío mató a toda su familia, a sus perros, y los enterró como si fuesen cualquier cosa allí de esa manera tan fría de hacer venir a su hijo y tal. Oye, ven, que te estoy esperando, ¿qué tal? En fin, La Casa del Terror, como se titula el episodio de Netflix que nos cuenta esta historia. Entre otras muchas que nos cuentan estos documentales y que a veces merece la pena ver porque hay casos que tela marinera. Pero bueno, como digo yo, hay que analizar los casos más en profundidad al final, ¿no? También. Entonces, bueno, todo lo que hizo este individuo realmente antes de llevar a cabo los crímenes, ya os digo que se puede profundizar mucho más. El tío tuvo una sangre fría de narices. Pero creo que nos lo podemos imaginar, ¿no? Deudas millonarias y tal, y ya. Y empiezo a hacer determinadas gestiones, aquí lo tengo claro, pim pam, y toma la casita, tío. O sea, es que es así. Así que nada, vamos a cambiar esta imagen porque en el fondo no deja de ser muy triste, ¿no? Y bueno, estas imágenes son igual de tristes que necesarias, básicamente. Así que bueno, por mi parte nada más. Como os comento, el que quiera saber cosas con más detalle, pues nada, me ponéis en comentarios. Oye, pues nos interesa conocer un poco más detalladamente toda la preparación del padre y demás, o cómo sucedieron exactamente los hechos y tal y cual. Pues sin ningún problema me puedo enrollar todo lo que queráis. Pero bueno, básicamente creo que el concepto principal ha quedado claro, una tragedia terrible, horrorosa y nada más, que es muy, muy triste. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.